Seguimos con la información en Canal E. Quedaba planteado el tema, finalmente, el turismo, la recuperación post-pandemia, especialmente del turismo aéreo, en qué estado se encuentra. Quiero saludar a Diego García. Diego es director general de América de Air Europa. Diego, un saludo muy cordial. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero que quiero preguntarle es si ya han recuperado el ritmo que tenían prepandemia. ¿Todos pudieron recuperar frecuencia, cantidad de pasajeros, incluso pudieron aumentarla? ¿Cómo están respecto de antes de la pandemia? Bueno, en lo que respecta a Europa, la situación está muy positiva con respecto a lo que nos pasó post pandemia. Ya hemos recuperado la oferta que teníamos previa de la pandemia, incluso hemos aumentado en un 17% cuando terminemos el 2023. Esto es una recuperación muy buena para la compañía y esta realidad de Europa, en lo que es el continente europeo, es una realidad de todas las aerolíneas. Ahora, cuando venimos acá a la Argentina, vemos que el turismo doméstico, o sea, el tráfico doméstico, sí se ha recuperado, ya está a niveles de un 10% por encima de lo que ocurría en el 2019, pero en el segmento internacional, las rutas entre Argentina y el exterior, o la cantidad de pasajeros, transportados entre Argentina y el exterior, llega a un 79% con respecto a lo que había previo a la pandemia. Bueno, ¿ustedes lo achacan eso a los reflejos que quedó por la pandemia o que ahora uno cuando compra un billete se lleva al Estado como invitado? Porque las cargas impositivas son enormes. Estás invitando al Estado a viajar con vos. Y es un combo importante, el tema de los impuestos, como vos bien decís. Hoy prácticamente el pasajero que viaja al exterior, el 50% del valor que está pagando son percepciones de adelanto de ganancias, impuesto país, adelanto de bienes personales. Eso es un combo bastante grande al pasajero que se le hace muy oneroso viajar. Después, recordemos que el Estado prohibió las cuotas para los tickets internacionales. O sea, eso ya llevaba 2 años y es un gran impulsor también del tráfico internacional. Y por otro lado, todavía la Argentina no recuperó su oferta en algunos segmentos que tenía previo a la pandemia. Un poco causado por esto, ¿no? Como le cuesta tanto al argentino viajar al exterior, rutas en países limítrofes, incluso con Estados Unidos, todavía no tienen la misma oferta que había previo a la pandemia. No así ocurre con las rutas entre Argentina y Europa, que ya se han recuperado y tienen más oferta que la que había previa a la pandemia. Estas circunstancias operativas, más las cuestiones de los impuestos que estuvimos hablando, sabiendo que ustedes tienen terminal, porque yo sé que Europa tiene terminal también en Montevideo, ¿ha hecho que el argentino a veces pueda elegir otra plaza para salir y comprar el pasaje? A ver, uno se puede ir a Montevideo por un par de días, disfrutar de comer en el mercado del puerto o alguna cosa más, saca su pasaje, lo puede pagar en cuotas eventualmente si tiene la posibilidad y sale tranquilamente. ¿Ustedes notan que hay aumentos de otros destinos para salir rumbo a Europa o Estados Unidos? Sí, incluso no te olvides, Pepe, que en estos últimos 2 o 3 años ha habido una corriente migratoria de argentinos a Montevideo y vemos muchos clientes que antes teníamos saliendo de Montevideo o porque residen allá o porque tienen su vida compartida entre Buenos Aires y Montevideo. Sí es verdad que aquellos que tienen tarjetas internacionales emitidas en Uruguay y tienen la posibilidad de cuotas, obviamente emiten sus boletos ya. En un momento determinado, algunas compañías aéreas estuvieron pensando ante las restricciones propias de la pandemia, pero las restricciones propias de la Argentina, que fue uno de los lugares que peor ha manejado este cuadro de situación, hicieran que las compañías pensaran incluso en la posibilidad de eliminar o de cambiar Buenos Aires como hub. ¿Ese fantasma se alejó o todavía continúa en estudio? Más que como hub, como punto de origen, ¿no? O punto de destino de estas compañías. Mirá, todavía hay compañías que no regresaron. Tenés el caso de Azul, la brasilera, que operaba antes de la pandemia, que todavía no volvió.
hay muchas rutas que teníamos antes, internacionales, no hablo en el caso de Europa, sino de otras aerolíneas. Como representante y presidente de la Cámara de Líneas Aéreas te puedo indicar que había muchas rutas entre el exterior y puntos domésticos en Argentina, como Córdoba, Rosario, Salta, Jujuy, Mendoza, que todavía no han retornado, no se han, algunas sí, pero no en el 100%. Y ahí es donde principalmente se ve la falta de conectividad que no retornó post pandemia. En el caso de Europa, ¿recuperó todas las frecuencias que tenía tanto de Buenos Aires como desde Córdoba con Europa pre-pandemia? ¿Está eso normalizado o todavía están en un déficit? No. Nosotros no solo hemos normalizado, sino que hemos aumentado oferta. Nosotros previo a la pandemia volábamos 5 frecuencias a Córdoba vía Asunción a Madrid. Estamos actualmente con 7 frecuencias vía Asunción y con la novedad que a partir del 15 de julio ese vuelo se convierte en vuelo directo, puro, Córdoba-Madrid por la temporada de lo que es el summer del hemisferio norte, y va a tener 3 frecuencias conectando directo el pasajero entre Córdoba y Madrid. Con lo cual, si hoy vemos la oferta que teníamos antes con la de ahora, hemos crecido en un 16% en Argentina la oferta de asientos que tenía el avión. Diego, corríjame si me equivoco, a lo mejor en el tiempo alguna idea se me ha confundido, pero creo que ustedes si tuvieron un experimento o empezó a funcionar en un momento determinado una frecuencia entre Madrid e Iguazú, para ir a las cataratas del Iguazú, si no me equivoco. ¿Eso se perdió definitivamente o piensan recuperarlo? No, eso fue una operación que se inició en el año 2019, a fines del 2019, justo después nos vino la pandemia. Fue una ruta que no se llegó a desarrollar. Cuando volvimos post pandemia, no teníamos la cantidad de flota para poder volver a hacer esa ruta. Entonces, por el momento, lo tenemos ahí en carpeta. No tenemos fecha que volveríamos a retomar esa ruta. Bueno, ¿dependerá de las condiciones de la economía argentina para invertir y animarse a un destino de ese tipo o es simplemente estrategia de la compañía? No, hoy es una realidad estratégica de la compañía. Nosotros durante la pandemia trabajamos mucho en eficientizar el tema de costos y nos desprendimos de aviones que tenían que no eran los Dreamliner para operar. Nosotros teníamos en la larga distancia el Dreamliner, el 787 y el Airbus 330. Cuando nos desprendimos de todos los Airbus 330, que eran aviones que tenían entre 15 y 20 años, nos quedamos solo con Dreamliner, nos quedamos con una flota más acotada, quizás con más asientos, porque es un avión mucho más grande, pero más acotada. Y eso nos hizo replantear toda la estructura del network de rutas que teníamos a nivel global. Iguazú, como era una ruta que no había llegado a desarrollarse, pues recién empezaba, bueno, hoy quedó para un análisis futuro de expansión de la ruta de larga distancia de la compañía. Diego, gracias por el tiempo.